Hola a todos y bienvenidos un día más a Emociones Básicas. Hoy, a petición de un comentario que hubo en mi canal, os voy a explicar cómo se pasa de voz activa a voz pasiva. Lo primero es entender qué es el complemento directo y cuándo una oración tiene complemento directo. Claro, solo se puede pasar a pasiva si la oración en activa tiene complemento directo y por lo tanto el verbo es transitivo. El complemento directo es el objeto en el que recae la acción ejecutada por el sujeto. Para que haya complemento directo, el verbo tiene que ser transitivo, que significa que tiene complemento directo. Vamos a ver algunos ejemplos para que os quede claro. Verbos transitivos son ofrecer, tener, beber, comer, porque si os fijáis, siempre ofrecen algo, tienen algo, beben algo, comen algo. Ese algo es el objeto en el que recae la acción ejecutada por el sujeto. Y ese algo es el complemento directo. En cambio, los verbos intransitivos, que por sí mismos no tienen complemento directo, serían del tipo de huir, morir, nadar, llover, que si os fijáis, si huyes, el sujeto se va, pero no huye algo. En todo caso, podría huir de algo, que ya sería otro tipo de complemento. Morir tampoco tiene complemento directo, porque no mueres algo. Te mueres tú directamente. Vaya, que no hay objeto. En nadar tampoco, porque no nadas nada. Y en llover tampoco. No tiene sentido ponerle un objeto. Llueve y ya está. Bueno, en este momento espero que hayas entendido lo que son los verbos transitivos y que comprendas que para pasar a pasiva solo se pueden pasar a pasiva las oraciones que tienen complemento directo. Ahora vamos a ver cómo se identifica el complemento directo, por si te lo encuentras en una oración y no estás seguro. En primer lugar, preguntamos qué al verbo. Por ejemplo, la oración «me han ofrecido una beca», si preguntamos «¿qué me han ofrecido?», te responderán «una beca». La beca es el complemento directo, es decir, aquello que me han ofrecido. Le preguntas qué y te sale «¿qué te han ofrecido?». «Me han ofrecido una beca». «¿Qué te han ofrecido?». «Una beca». Pasamos a la siguiente prueba para identificar el complemento directo. El complemento directo puede ser un sintagma nominal o un sintagma preposicional encabezado por la preposición a. Por ejemplo, me han ofrecido una beca. Una beca es un sintagma nominal porque está formado por un determinante que acompaña a un nombre, beca. El nombre es el núcleo, por eso hace sintagma nominal. Quiero a mi hermano. Lo quiero. Quiero eso, quiero ese objeto, quiero a mi hermano. Al ser una persona, es necesaria la preposición a. Y como vemos, a mi hermano está formado por una preposición, a, un determinante posesivo, mi, y un nombre, hermano. Como ya sabemos o deberíamos saber, el sintagma preposicional tiene como núcleo al nombre, en este caso, hermano. Al final, el complemento directo no deja de ser un sintagma nominal, solo que cuando es de persona lleva la preposición a. Y esta sería la segunda prueba para identificar el complemento directo. Pasemos a la tercera prueba. El complemento directo se puede sustituir por los pronombres personales lo, la, los y las, según el sintagma nominal sea masculino singular, femenino singular, masculino plural o femenino plural. Ejemplo, me han ofrecido una beca. Me la han ofrecido. El la sustituye a una beca. Quiero a mi hermano. Lo quiero. El lo sustituye a mi hermano. Y si fuera en plural sería me han ofrecido unas becas, me las han ofrecido. Quiero a mis hermanos, los quiero. Entonces, vamos a ver un ejemplo.
María tiene manzanas. María es el sujeto y manzanas es el complemento directo. Vamos a ver cómo la pasamos a pasiva. En primer lugar, tenemos que entender que en la pasiva, lo que en activa es el complemento directo, se convierte en el sujeto de la oración pasiva. Y el sujeto pasa al predicado y se convierte en algo que se llama complemento agente. El complemento agente siempre va precedido de la preposición por María, y como su nombre indica, es el agente el que realiza la acción, porque agente significa persona que realiza la acción, que es lo mismo que decir sujeto. Solo que en este caso, como el sujeto pasa a ser el objeto, pues lo llamamos complemento agente. No es complicado, es simplemente que manzanas pasará a ser sujeto y María pasará a ser complemento agente y continuará siendo la persona que ejecuta la acción. ¿Vale? Vamos a ver el resultado. Las manzanas por María. Por ahora quedaría así. Faltaría ver qué pasa con el verbo, porque ya sabemos que en pasiva tiene que aparecer sí o sí el verbo ser, ¿verdad? Resulta que si el verbo está en presente de indicativo, lo que tendrá que estar en presente de indicativo concordando con el nuevo sujeto será el verbo ser. En presente de indicativo, son, las manzanas son, y nos falta algo, ¿verdad? Son tenidas por María. ¿Qué pasa con el verbo tener, el verbo original? Que se añade al verbo ser en participio. Son tenidas. Las manzanas son tenidas por María. Recapitulemos. En primer lugar, para pasar a pasiva, la oración en activa tiene que contener un complemento directo. En segundo lugar, para pasar a pasiva, el complemento directo de la oración en activa se convierte en sujeto de la pasiva. Y el sujeto de la oración en voz activa se convierte en complemento agente y pasa a estar en el predicado. En tercer lugar, el verbo que aparece en la oración activa se tiene que cambiar y se cambia de la siguiente manera. Aparece el verbo ser, que empieza a conjugar con el nuevo sujeto y tiene que conjugar en la forma verbal que está el verbo de la forma activa, de la oración en activa. Una vez hemos puesto el verbo ser en esa forma verbal, entonces ponemos el verbo original de la oración en activa en participio. Por lo tanto, en pasiva van a aparecer siempre dos verbos, el verbo ser y un participio. Veamos más ejemplos. María tenía manzanas. Fijaos cómo el verbo tenía está en pretérito perfecto simple de indicativo. Por lo tanto, el verbo ser tendrá que estar en esa forma verbal. En el caso del verbo ser sería fueron, porque concuerda con las manzanas. Fueron es simplemente el pretérito perfecto simple indicativo del verbo ser. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Las manzanas fueron. Y ahora ponemos el verbo tener en participio, que si os fijáis está en plural el participio porque concuerda con las manzanas. Las manzanas fueron tenidas por María. María tenía manzanas. Las manzanas fueron tenidas por María. Pasamos al siguiente. María ha tenido manzanas. Ahora el verbo lo tenemos en pretérito perfecto compuesto de indicativo. Ha tenido. Bueno, pues el verbo ser tendrá que aparecer en la misma forma verbal. Entonces, las manzanas han sido. Han sido es el pretérito perfecto compuesto de indicativo, que ahora concuerda con manzanas. Y el verbo tener hay que ponerlo en participio justo al lado. Fijaos que en la pasiva siempre aparece, por un lado, el verbo ser conjugado por el nuevo sujeto y el verbo original de la activa en participio. Las manzanas han sido tenidas por María. Pasamos al siguiente ejemplo. María tendrá manzanas. Tendrá está en futuro simple indicativo.
Por lo tanto, el verbo ser estará en futuro simple indicativo. Las manzanas serán. Luego ponemos el participio, tenidas. Las manzanas serán tenidas por María. Ahora vamos con el condicional. María tendría manzanas. El verbo ser tendrá que estar en condicional simple de indicativo. Las manzanas serían tenidas por María. Como veis, el verbo tener aparece en participio. Y eso ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido bien. Si no, hacedme preguntas en comentarios e intentaré resolverlas lo mejor que pueda. Como veis, pasar a pasiva es muy fácil. Solo hay que saber que el complemento directo pasa a sujeto y que el sujeto pasa a complemento agente. Que el verbo ser aparece con la misma forma verbal que el verbo que aparecía en la oración en activa y que el verbo que aparecía en la oración en activa se convierte a participio en pasiva. Y aparecen dos verbos, el verbo ser como auxiliar y el verbo original de la activa como participio. Y nada, esto ha sido todo. Un besito y que tengáis un buen día. ¡Chao!